RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comenzar el programa con nuestra secuencia Voto Informado, ¿no? Y tenemos una gratísima presencia. Se trata del doctor Carlos Torres Caro, destacado jurista, constitucionalista, aspirante al Congreso de la República por el partido Vamos Perú, encabeza la lista en Lima Metropolitana. Yo le agradezco infinitamente permitirnos esta invitación. Qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Encantado de estar aquí en tu programa, José. A ver, la decisión de postular por Vamos Perú, ¿no? Muchos se preguntarán, usted estuvo un poco alejado de la política en los últimos años, así usted es congresista, siempre ha tenido una posición activa, ¿no? Y en los últimos meses lo hemos visto justamente incluso generando interpretaciones a raíz de la situación que hemos venido viviendo, ¿no? Por el tema político, ¿no? ¿Cómo es que se decide por Vamos Perú? Bueno, en principio yo quisiera un poco explicar cuál es la situación en la que estamos todos los peruanos, ¿no? Los peruanos estamos viviendo un momento muy difícil de nuestra historia, porque hemos visto una confrontación que viene dándose desde los últimos 3 años de manera descarada, de manera cruel, de manera infame para todos los peruanos. Estamos hartos de esta confrontación, de este conflicto en el que la política no está sirviendo a los objetivos que son los que tienen que ver con la política, que es el objetivo del bien común, del bienestar para todos los ciudadanos. De manera que ante un escenario de esa naturaleza, uno se dice, bueno, uno debe de cumplir su servicio cívico obligatorio. Yo no es que, la verdad me han preguntado por qué quiere ser congresista. Yo no quiero ser congresista. Yo me siento en la obligación de tener que ir al Congreso porque soy un gestor de la ley. Soy una persona que conoce el derecho, que conoce la ley, y creo que a través de ese instrumento se pueden hacer muchas cosas para lograr la paz, la tranquilidad, el bienestar del pueblo. Entonces, la razón por la cual me siento como en el cumplimiento de un deber cívico de ir al Parlamento es porque creo que es el momento que quienes de alguna manera nos hemos llenado de un conocimiento de cómo hacer para que el país funcione, creo que debemos de cumplir esa obligación con nuestra patria que nos ha dado todo, y ir y tratar de que esta situación de anarquía se convierta en una situación de bienestar. ¿Por qué considera usted que hemos llegado a esta situación de anarquía tal como usted la da a conocer? Bueno, básicamente por el hecho de las incomprensiones que existen entre unos sectores y otros, que no representan, en mi opinión, a la gran mayoría de peruanos. Pero solamente es el sector político o la clase política como la que se denomina, porque hoy vemos que otros agentes políticos, otros actores ingresan, ¿no? Así es. Yo creo que en principio hay que decir algo que es importante, y es que el sistema jurídico como está concebido es perverso. Es perverso para todos los ciudadanos y para los peruanos de bien. ¿Por qué digo que es perverso? Porque fíjate, todo el sistema está construido para proteger al delincuente y para dejar de lado a la víctima. 17 artículos de la Constitución protegen vamos a llamarle así, a Caín, y ninguno protege a Abel. Es decir, al delincuente se le protege cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo. Todo el enfoque de atención es el que atropelló. Se le da su presunción de inocencia, médico legal gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, al atropellado se lo deja ahí, y ni siquiera ese atropellado tiene derecho a entrar a una clínica o un hospital, se lo deja abandonado. Cuando te roban tu casa, se preocupan quizás del delincuente, de que tenga abogado, derecho a abogado, que tenga su presunción de inocencia, que tenga todo eso. Pero es un tema de ley, un tema del sistema. No, es un tema, yo creo, estructural. No, es un tema del sistema. Por eso decía, la norma está diseñada para proteger al delincuente y para dejar de lado a la víctima. Pero también hay normas de protección a las personas agraviadas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente no hay una ley de protección a las víctimas.
No existe una ley de protección a las víctimas. Y precisamente eso es una de las cosas que tenemos que poner, porque como le digo, una mujer que por ejemplo es maltratada, abandonada con su hijo, no tiene ningún sistema de protección, tiene que ir, recurrir a la comisaría y sufrir todo el drama que sufren tantas mujeres para que el hombre cumpla, por ejemplo, con una pensión alimenticia. ¿Y toda esta situación lo ha animado a volver al ámbito? Sí, porque creo porque yo tengo hijos y voy a tener nietos, y voy a tener familia que viene, y yo no quiero una sociedad así para mis hijos, para mis nietos, yo no quiero una sociedad así para los peruanos de bien. Entonces, de alguna manera, mi incursión nuevamente en la política lo que pretende es dar luces en un sector que conozco muy bien, que es la ley, porque vea, la gente se pregunta y dice, ¿qué hace un congresista? ¿Para qué es un congresista? Bueno, un congresista no hace carreteras, no hace escuelas, no hace hospitales, pero sin embargo, el congresista, a través de la norma, puede permitir que esa escuela, ese hospital, esa carretera sea bien hecha y que no hayan tramposos, pillos y granujas que se la lleven como se la han llevado fácil. Control y fiscalización que hace el Congreso, que debería hacer. Así es. Ahora, ¿por qué se ha perdido todo esto? Y bueno, antes contésteme, dentro de la baraja política, ¿cómo es que se anima por Vamos Perú? Bueno, porque Vamos Perú tenía toda una organización juvenil esperanzada, con mucha gente, con ganas de cambiar las cosas. Y bueno, aposté por ellos porque a diferencia de las otras invitaciones que tuve, yo no vi organización en las otras. Aquí sí he visto. Otras organizaciones? Sí, me han invitado 2 organizaciones, ¿Ya? aparte de la de Vamos Perú. Y cuando vi que en Vamos Perú había una organización juvenil que tenía mucha esperanza, muchas ganas de cambiar las cosas, opté, dije, este es el futuro. Este es el futuro que queremos construir, una nación con gente que realmente quiere cambiar las cosas y que no está ni con unos ni con otros, está con el Perú. Antes de conversar sobre la propuesta, usted tiene una propuesta bien interesante y que me parece pertinente discutirla, ¿no? Usted plantea suprimir la inmunidad parlamentaria, pero me gustaría antes ver un tema de coyuntura o de momento, ¿no? El financiamiento de campañas, ¿no? Y hemos visto en la presente semana cómo empresarios, hay que decirlo con nombre propio, de Credicor, de Grupo Gloria, de otras empresas mineras, abiertamente ya dan a conocer a la prensa su apoyo a las campañas políticas. Pero esto no es nuevo en realidad, ¿no? Porque si nosotros nos remontamos un poco atrás, también hemos visto el financiamiento de campañas que se hizo en el año 2011, se hablaba mucho de financiamiento externo, pero si nos remontamos un poco antes, alguien ayer traía también con mucha precisión la campaña que hizo el Frente Democrático, el FREDEMO, donde también abiertamente las empresas ya brindaban financiamiento o apoyo, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el trasfondo del tema? ¿Por qué en algún momento sí se permitió y era válido la donación o el aporte de dinero si ahora no? Bueno, rápidamente podríamos responder diciendo que tras un apoyo siempre hay algo que alguien quiere. Es decir, nadie regala plata. Nadie te va a dar dinero a cambio de nada, eso no existe. Entonces, qué interesante esa reflexión que usted hace, pero eso lo hemos venido nosotros admitiendo. Claro, y siempre ha habido, Claro. ha habido que han dado, pero vea, José, acá hay algo impresionante. La falta de capacidad de indignación. ¿Cómo es posible que, suelto de huesos, un empresario sale y dice, pues yo he dado $4 millones y no pasa nada? O sea, pasamos por agua tibia, no nos importa. Bueno, pues así es la vida. O sea, estamos tan acostumbrados a torcer la ley, a infringir la ley, que esto ya nos parece natural. En otras sociedades, Chile, mira lo que está ocurriendo en Chile, mira lo que ha ocurrido en Colombia, ¿Sí? y mira lo que ocurrió en Bolivia. O sea, lo que me sorprende es esa capacidad de penitencia que tenemos los peruanos, que vemos que algo está totalmente fuera de lugar y bueno,
dejamos que pase. Yo creo que hay una tal capacidad, vamos a llamarlo así, de paciencia y tolerancia del peruano, que llega un momento a uno a pensar que esto es lo que está ocurriendo. Hay una situación en la que no le importa, a la gente ya no le importa nada, odian a los políticos. En primer lugar, odian a los políticos. O sea, yo meterme a esta historia de postular al Congreso, yo soy consciente que me estoy metiendo a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber nada con los políticos, los detesta. Por ellos los mandaría de repente hasta el paredón, si pudieran. Y ahora constatamos que no solamente son los políticos, sino que también es la clase empresarial y también los medios de comunicación. Ese es un buen apunte, porque mire, yo se lo digo con toda sinceridad, cuando ponemos en el mosaico, o por lo menos queremos graficar la situación que estamos viviendo, a veces de una manera intencionada se obvian a uno de los actores. Y acá los medios de comunicación tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que plantearnos de una manera severa qué es lo que va a ocurrir o qué debe ocurrir hacia adelante, ¿no? Cierto. Porque de una u otra manera, yo le puse varios casos, ¿no?, de grupos empresariales, pero no es un hecho nuevo, es un hecho que trasunta varios años atrás en nuestro país, ¿no? Pero nunca nadie puso el dedo en la llaga, nunca nadie dijo, bueno, ¿por qué ocurren estos hechos? Mire, yo no le creo absolutamente nada a un empresario que venga a decir, yo voy a poner el dinero para defender la democracia y el Estado de Derecho, por favor. O sea, que patriota, ¿no? Y si es tan patriota, ¿por qué no se presenta a ser congresista? Que es un deber cívico. Ayer uno de nuestros invitados nos decía, ¿usted cree que solamente hubo dinero para uno o dos partidos? Sí, de una u otra manera, no solamente es el plano ejecutivo, sino el plano legislativo, donde también se tiene mucha injerencia, se buscan muchas oportunidades de decisión, ¿no? Mire, vuelvo a insistir, la gente no le interesa nada. Pero si la gente supiera que las elecciones al Parlamento son de una trascendencia enorme, si la gente se diera cuenta de que las personas que están en el Parlamento son las que les van a complicar la existencia o les van a favorecer la existencia, si la gente supiera que la labor de un congresista a la hora de establecer normas lo que va a permitir es que haya bienestar o que haya violencia, si la gente se diera cuenta de eso, tomaría más en serio las elecciones y no permitiría, por ejemplo, que vaya gente que no debe de ir. O sea, hay gente que no debe de ir, porque, vea, se deben establecer hasta parámetros y requisitos para el acceso a la función pública de la más alta magistratura, que significa el servicio al pueblo, que es ser congresista. Entonces, cuando nosotros vemos que en las elecciones no representan nada para la gente, entonces estamos yendo a cometer el mismo error que ya hemos cometido. Porque, ¿qué errores hemos cometido? ¿Por qué hemos llegado a una situación tan de tragedia como la que estamos viviendo? Precisamente por desinteresarnos de la política. Por eso el gran Platón decía que los pueblos que se desinteresan de la política pues son gobernados por los peores hombres, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Carlos Torres Caro, destacado jurista, constitucionalista, aspirante al Parlamento de la República, periodo 2020-2021 por el partido Vamos Perú, encabeza la lista número 1 en Lima. Vamos a hablar ya de las propuestas. Yo hace un momento mencionaba que usted plantea suprimir la inmunidad parlamentaria, ¿no? ¿Por qué esta necesidad? Suprimir, explíquenos por qué. Vamos a poner en claro las cosas. Esto es una propuesta del partido Vamos Perú. ¿Ya? La supresión de la inmunidad parlamentaria, porque es un reclamo a gritos de la población, es que no debe haber inmunidad parlamentaria. Y yo estoy de acuerdo con que no debe haber la inmunidad parlamentaria cuando se entiende como impunidad. Y para que me entiendan bien, el caso de Donaire. O sea, un señor que ha tenido un juicio previo a ser congresista, ese no debe tener para nada inmunidad y no a la inmunidad. Pero la inmunidad es consustancial a ser parlamentario. Es decir, los actos de función tienen que tener una esfera de protección, porque si no, yo no podría decir
que tal acción está mal hecha o mal dirigida, porque si no me caerían 50 juicios. Entonces no podría yo ser un fiscal para el Congreso. La labor de control del Congreso, ¿dónde quedaría, ¿no? Exacto, no habría control porque te llenarían de juicios, lo que le ocurre a los alcaldes, lo que le ocurre a los gobernadores regionales. ¿Qué alcalde del Perú no tiene decenas y algunos hasta centenas de denuncias? Porque te denuncian por lo que sea, porque el sistema está pervertido, porque ese es otro de las cuestiones. Si el sistema está pervertido a nivel de protección del delincuente y no de la víctima, también promueve un sistema en el que cualquiera puede denunciar a cualquiera, por cualquier cosa, y no le pasa nada. Es decir, yo puedo denunciar a fulano de tal porque me miró mal o lo que sea, y va a ingresar a la fiscalía, y la fiscalía va a comenzar todo su órgano operador para de alguna manera investigar lo que ni siquiera vale la pena investigar. Se van a pasar de repente un año, ya lo metiste a alguien en un problema tremendo, y al final van a decir, no, aquí no hay nada, y no pasó nada. Pero en el tema de Donaire también hay una responsabilidad del Poder Judicial, ¿no? No, en el caso de las situaciones en las que una persona que es congresista trae problemas anteriores, eso no debe existir inmunidad de frente. Si es necesario debe irse a la cárcel, porque el Parlamento no está para cubrir a delincuentes prontuariados o lo que sea. El Congreso no es un centro de impunidad, pero hay que ser claros, José, en la función propia de congresista, uno tiene que tener un manto de protección, porque si no la tiene en la función propia, pues sencillamente la función no va a tener la eficacia. Entonces, ¿dónde alcanza la propuesta? La propuesta es que no hay inmunidad parlamentaria para todo aquel que trae cosas que no tienen nada que ver con la función. Sin que esto signifique que el congresista tenga protección. Sin que eso significa de que sea consustancial a su función. Yeah. En su función, obviamente que tiene que tener una protección. Si no la tiene, pues nunca podría hacer labor de fiscalización. Pero fuera de eso, sobre temas privados, temas que tienen que ver con su conducta, no tiene nada que ver. Se lo planteaba porque exactamente, ¿no? Si se elimina la labor de protección que debe tener un congresista, por supuesto, automáticamente estamos entrando a un terreno mucho más peligroso, ¿no? Totalmente. O sea, el hecho es que esto no es políticamente correcto decirlo, pero hay que decirlo porque carambas, o sea, la gente tiene que saber y conocer. No debe haber inmunidad en las condiciones de un señor Donaire, de un señor que trae problemas de antes. Por eso es que se debe impedir que las personas que tengan problemas de carácter legal sean candidatos. Esa es una de las normas que yo pienso proponer. Ninguna persona que tenga problemas legales debería ser candidato al Congreso de la República. Ninguna persona que tenga problemas morosos con el Estado, deudores morosos, debe ser candidato. Aún así no teniendo sentencias firmes. Aún no tenga sentencia firme, porque hay que entender un concepto elemental. Vea, y lo voy a explicar así. Un gerente de un banco, de una pequeña sucursal, ¿usted cree que si tuviera una denuncia sería gerente de esa sucursal? No, pues, porque inmediatamente lo excluirían, porque las condiciones del cargo requieren una condición de una persona que no tenga problemas. Ahora, si vamos a pensar en los más altos representantes, en los padres de la patria, ¿cómo vamos a pretender que esas condiciones mínimas no se apliquen? ¿Qué otras propuestas va a llevar? Bueno, con esas creo que hay bastante que batallar, porque el sistema, le repito, yo soy un gestor de la ley. Soy una persona, ¿qué se hace en el Congreso para que nos entienda la gente? Así es, claro, para que la gente nos entienda. ¿Qué hace un congresista? Un congresista administra, gestiona, fiscaliza la ley. Es la ley lo que se ocupa, no da recursos. No va a hacer escuelas, no va a hacer carreteras, no va a hacer hospitales, pero se va a asegurar de que la manera como se hagan, a través de la norma, se hagan bien. Y si alguien la hace mal, pues que la pague. Porque la idea es que los corruptos
Los corruptos debemos restablecer el decreto de Bolívar, cuando Bolívar estableció 2 parámetros. Primer parámetro, aquel que mete mano al erario nacional, fusilado. En términos actuales debería ser cadena perpetua. Y el segundo término, en el decreto, perderá todos sus bienes. Actualizado, ley de extinción de dominio. Aquel funcionario público que metió la mano pierde todos los bienes. Todos los bienes. Y además se va a cadena perpetua. A ver, quisiera ver si un alcalde, un regidor o un gobernador regional o un ministro o un congresista meterían mano al erario nacional si hubieran esas leyes severas. No lo harían. Lo que pasa es que no se hace porque hay muchos que están en esas condiciones. ¿Usted plantearía cadena perpetua para qué? Por supuesto, porque es una traición a la patria. Un funcionario público que mete mano al erario nacional, lo que está provocando es que haya menos educación, menos salud, menos combate a la niñez. Entonces, si tenemos ese tipo de funcionarios, definitivamente al cometer ese acto están haciendo traición a la patria. Por consiguiente, pena de cadena perpetua. Así tiene que ser, severo el tema. Y aquellos que dicen no, que las penas no intimidan el delito, les digo que están equivocados. Pues sí, la pena intimida el delito, definitivamente, ¿no? Ha sido un gusto tenerlos esta mañana, doctor Carlos Torres Caro, aquí en Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional, en nuestra sección Voto Informado. Con seguridad que vamos a estar compartiendo con usted en otro momento. La campaña es corta, pero siempre es importante ir conociendo. Vamos Perú es el partido y voy con el número 1 de la lista por Lima. Vamos. Usted va a ser la locomotora. Bueno, esperemos serlo. Si la gente se fija, es muy importante elegir a tu congresista porque de él depende tu bienestar. A pesar de que la gente cree, no, ¿qué importan los políticos? Sí importan, Dios santo, por eso uno está haciendo su deber cívico de ir. Yo podría mantenerme en mi zona de confort y dejar esto, pero creo en mi país, tengo hijos, tengo familia, tengo amigos, tengo gente que cree en el Perú. Bueno, pues estoy apostando. Usted ha participado en otras campañas políticas. Esta campaña es un poco más atípica porque ya no va a haber el financiamiento abierto, va a ser una campaña donde el candidato va a tener que acercarse más a la población. Claro, y ese también, hay un problema también, vea usted, si desde el inicio comenzamos a orientar a través de los medios de comunicación a determinados candidatos por conveniencia, porque siempre tiene que ver con conveniencia, entonces vamos a tener más de lo mismo. El pueblo tendrá que decidir, tiene que buscar, tiene que informarse. Aquel que me esté escuchando, infórmese quiénes son y qué cosa es lo que proponen. Bien, yo le agradezco infinitamente esta invitación, doctor Carlos Torres. Yo te la agradezco. Y además, el presidente de Vamos Perú está participando por el Callao, ¿no? Por el Callao, Juan Sotomayor. Así es. Bien, ¿y hay jóvenes en la lista de Vamos Perú? Por supuesto, el tercio son de jóvenes. La número 2 es una mujer muy joven, Jenny Bengolea, hermana del... Sí, es hermana, es la número 2, es una comunicadora de primera categoría, una mujer que está en los 30 y pico. En el número 3 está un joven profesional, un abogado, Doyle Acosta, que es un joven también abogado. Es decir, tenemos juventud. Por eso creo en esta lista, porque es gente que tiene ganas, que tiene esperanza y que puede ser de alguna manera dirigido por algunos, como en mi caso, que conocemos lo que hay que hacer para que el Perú sea grande y mejor. Bien, yo le agradezco la amabilidad, doctor Carlos Torres Caro, por compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.